mayor. Es correcto, pero ir resolviendo también problemas relacionados a, por ejemplo, la firma de contratos de renovación o nuevos contratos petroleros que tienen que pasar por el Ministerio de la Producción en lo que tiene que ver con los convenios de inversión e igualmente después por el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta al informe de sostenibilidad fiscal. Pero esos procesos toman demasiado tiempo. Por citar un caso, una empresa que tiene uno de los contratos de Intracampos 1 finalmente presentó la solicitud en 2021 y hasta ahora, hablando ya de 2025, pues el informe de sostenibilidad fiscal ha podido salir y desde luego estos corporativos internacionales reaccionan pues negativamente desde el punto de vista de que no miran al Ecuador como un país suficientemente atractivo para la inversión porque los tiempos se exceden en demasía en estos trámites burocráticos que desde luego consumen la paciencia del propio joven, Pero el ¿no? problema De no manera creo tal de que que son los... este es uno de tantos problemas. Otro Claro. problema, César, que es importante exponerlo en este foro, es el relacionado a la demora en los trámites de las licencias ambientales, que finalmente Que lo determinan, experimentan por ejemplo, que una todas las empresa que ya industrias. tiene, o sea, una empresa que tiene, por ejemplo, ya realizada una consulta previa con comunidades indígenas, resulta que como hizo esa consulta hace 10 años, ya no le quieren validar esa consulta y a pesar que tiene un acuerdo con la propia comunidad, pretenden exigirle llevar a cabo una nueva consulta cuando en definitiva esto va a tomar de modo propio un año o más, de forma tal que Pero es siempre justamente una por pérdida de eso tiempo. es importante también dejar claro. A ver, un informe de sostenibilidad fiscal, una licencia ambiental, no creo que deberían ser eliminadas. El problema debería ser, entiendo, la burocracia detrás de esos trámites. Una burocracia o bien ineficiente, o bien obsoleta, o bien con escasez de recursos y de personal que no está moviendo las cosas. No están pidiendo entonces que eliminen esos procesos, sino que los agilicen. Por supuesto que los agiliten y que no se conviertan en una suerte de vía crucis en donde se le va perdiendo fe al país por parte de potenciales inversionistas, en su mayoría corporaciones internacionales, que en definitiva pues no están empezando a ver al Ecuador con suficiente interés debido a que finalmente tienen opción de hacer inversiones en otras partes también, en otros países. Eso es lo que nosotros los ecuatorianos tenemos que tener presente. Estamos compitiendo a nivel internacional y las reglas del juego que nosotros tenemos deben ser verdaderamente atractivas para la inversión, porque de otra manera esa inversión se va a ir para otro lado, porque hay muchas otras opciones. Esa es la realidad. Entonces creo que para nosotros es fundamental hacer un trabajo muy serio como sector privado y a la vez con las contrapartes públicas del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía y Finanzas, para verdaderamente cambiarle la imagen al país y verdaderamente hacerlo atractivo a la inversión y que estos trámites de distinta naturaleza que son fundamentales para la industria, tanto el tema que estaba señalando del contrato de inversión, el informe de sostenibilidad fiscal, las licencias ambientales, ocupen plazos razonables y no esto de que para sacar una licencia ambiental toma 2 años, 3 años, inclusive más, de forma tal de que estos son los cambios que tenemos que introducir en el sistema para que funcione de una mejor manera y podamos lograr en el mediano plazo una recuperación de la producción petrolera. El gobierno de Daniel Noboa se ha propuesto la meta de llevar la producción en 2025 a 550.000 barriles por día. Esto no va a ser posible en las condiciones actuales, que estamos con una producción en 470.000 barriles por día, según decía, porque no están dadas las condiciones para que tengamos ese incremento a lo largo de estos próximos 12 meses. Esa es la realidad. Pero ¿qué se puede hacer para que sea posible? Bueno, desde Usted mismo luego, dijo que lo que estamos 550.000 barriles hablando, lo logramos hacer por hace una ejemplo, década. yo ya he hablado con el ministro de Economía y Finanzas, Juan Pablo Vega, que es una persona
muy racional y entiende esta problemática y hemos hablado de la posibilidad de hacer una mesa técnica que nos permita cortar precisamente estos tiempos. Lo he hablado también con el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, está de acuerdo y tenemos que trabajar en esa dirección para que estos plazos puedan recortarse y no se los extienda eternamente. Y la ministra Manzano, porque hay cambios de ambiente y energías. Desde luego hay que incorporar también a energía y ambiente, que en este momento es o son carteras de Estado que están ejercidas por la misma persona, Inés Manzano, que conoce de esta problemática, pero desgraciadamente hay que destacarlo. Ese Ministerio de Energía y Minas ha estado muy volcado durante el gobierno del presidente Noboa a atender la crisis energética del sector eléctrico. Entonces eso ha determinado que el sector petrolero no haya tenido una prioridad suficiente desde el punto de vista de la atención de las decisiones políticas necesarias para sacarlo adelante. Entonces estamos rezagados. Esa Roberto, es la realidad y estamos a la espera de tener una respuesta que esté también a la altura de las circunstancias con la problemática, concluyo César, de que esto también está relacionado al hecho de que hemos tenido muchos cambios. O sea, en un año ha habido 4 ministros, ha habido 5 gerentes generales de Petroecuador, igualmente gerentes de SELEC, gerentes de CENEL. Entonces, uno no puede construir procesos, porque finalmente medio uno ya va, como quien dice, avanzando y de pronto se interrumpe porque con la contraparte pública con la que uno venía trabajando el tema, sencillamente ya no es más autoridad. Eso es muy importante lo que usted dice y coincido, Roberto. De hecho, lo que ha pasado recientemente con la actual gerente general subrogante de Petroecuador, Lady Jiménez, que ha denunciado que alguien supuestamente ha accedido a su Keepbox y ha enviado un documento firmado por ella con una mala utilización, una utilización ilegítima de su firma electrónica para emitir una renuncia irrevocable. Parecería que hay algún tipo de sabotaje o de malos actores. En este caso sí digo sabotaje porque hay algo evidentemente ocurrido. Ha habido el envío de un documento que en teoría nunca debe haber sido enviado, a diferencia de en otras ocasiones. Y uno puede pensar más de lo que está pasando al interior de Petroecuador. ¿Qué solución le podemos dar a una institución que aparte se ha demorado tanto tiempo en tener un balance auditado? Se conoce o se dice que en Petroecuador realmente los libros contables de ellos son una fantasía. ¿Qué ocurre con Petroecuador? Bueno, ese es un dilema que tenemos que irlo resolviendo de a poco. Es la mayor empresa no solamente del Estado, sino a nivel nacional. Tiene 10.160 servidores públicos para tener un referente y desde luego es un mundo en términos de que finalmente también está seccionada en suerte de feudos donde hay cifrados intereses alrededor de todos los temas que se maneja y que tienen una gran importancia económica en cada una de estas áreas que estaba mencionando, ¿no? Del upstream, el middle stream y el downstream, ¿no? De manera tal de que yo creo que lo ocurrido, lo que tú mencionas, está relacionado al hecho de que al interior de Petroecuador hay diferencias de criterio respecto a la decisión política que se estaría adoptando de requerir que devuelva el campo Sacha, que está en manos de Petroecuador, al Ministerio de Energía y Minas para llevar adelante una negociación directa con un consorcio de carácter estatal en donde estaría Sinopec, es decir, la gran transnacional china petrolera, la principal. Y bueno, pues esta disensión interna alrededor de esa decisión política determina esto de que al parecer le han terminado forjando la firma electrónica a la gerente general subrogante de Petroecuador para dar una señal de inconformidad respecto a un proceso que todavía no está claro si va a continuar avanzando o no. Es decir, no es claro que esto finalmente se vaya a concretar en el corto plazo. Un campo Sacha que hoy en día produce cerca de 80.000 barriles, entre la sexta y la quinta parte de la producción actual de barriles del Ecuador. Lo mismo entiendo que también hay oposición a que vuelva a manos privadas el OCP que recientemente regresó a control del Estado, pero que el gobierno intenta volver a ponerlo en manos privadas. Que aparte de un OCP que junto al SOTE tienen casi una capacidad de transportar
1 millón de barriles. Estamos muy lejos de eso. Están subutilizados Sí, tremendamente. sí, con la particularidad de que debido a los problemas que tiene el SOTE, el oleoducto transecuatoriano, que en definitiva ya cumplió su medio siglo de vida útil, hay que hacer una renovación de las estaciones de bombeo, de la tubería, y eso tiene que hacerse inmediatamente. Paralelamente, ahora hay el desafío de que Petroecuador tiene que tomar a cargo también el OCP, más allá del compromiso, como decía hace un momento, de la licitación internacional dentro de 6 meses para que vuelva a manos privadas, sin descartar la posibilidad de que todo el sistema de transporte de crudo pase a una delegación privada, lo cual sería lo mejor que pudiera suceder, porque creo que desde el punto de vista estratégico hay que comenzar a reducir el tamaño de Petroecuador para permitirle justamente que la empresa privada vaya asumiendo ese rol protagónico. Decir un detalle importante, César, en 2010 la producción ecuatoriana era 80% el sector privado, 20% el Estado, principalmente Petroecuador, entonces Petroamazonas. Pero como entonces el gobierno del expresidente Rafael Correa decidió exigir a las empresas que cambien la modalidad de su contrato a prestación de servicios específicos con un financiamiento, eso determinó de que muchas empresas como Petrobras, Oxy en su momento, poco antes, determinen de que sencillamente eso no iba en línea de sus intereses y decidieron pues sencillamente salir del país, presentar una sucesión de demandas, todas las cuales han venido siendo ganadas en perjuicio de los intereses del Estado ecuatoriano, cosa que no tenemos presente y olvidamos con mucha rapidez desde el ¿Cuánto punto se de ha vista. perdido más o menos para el erario nacional en estas demandas? Es realmente una pérdida billonaria. En este momento, por ejemplo, se está hablando de que este es otro problema relacionado respecto a la demanda de Chevron, que en algún momento heredó los intereses de la Texaco respecto al daño ambiental. Solamente en ese caso, por la forjación del juicio correspondiente, en este momento estamos abogados a llegar a un acuerdo con Chevron en el orden de 2.000 millones de dólares. Ahora, hablando de todo esto, y justo también conversábamos hace poco de los ministros y los ministerios y lo que pueden hacer para agilizar estos procesos, facilitar las licitaciones en el interés del propio Estado ecuatoriano. Hay quienes dicen que es clave separar otra vez el Ministerio de Energía y Minas, darle autonomía al petróleo con su propia cartera, a las minas con su propia cartera, a la energía, a la electricidad básicamente con su propia cartera. Eso podría también significar, digamos, una explosión burocrática, un aumento de la complejidad del gabinete, pero para algunos, lo he escuchado sobre todo de los mineros, es algo vital, algo necesario. ¿Cuál es la postura que hay ahora entre el gremio de la energía y, la producción y el gremio de la producción petrolera? ¿Necesitan, Hay que buscan destacar que haya un cambio? Hay que destacar que en otros países de la región, como Colombia, Perú, se maneja el Ministerio de Energía y Minas, igual que Ecuador, no lo tienen segmentado. Pero al tenor de la experiencia que hemos tenido últimamente, por ejemplo, el año pasado se tomó la decisión de escindir la Agencia de Regulación y Control que había consolidado los tres sectores, pero finalmente como cada cual tiene una particularidad, me estoy refiriendo a hidrocarburos, electricidad y minas, pues evidentemente se tomó esta decisión de volver a la segmentación y la verdad sea dicha que está funcionando bastante mejor de lo que funcionaba anteriormente, desde el punto de vista de que cada uno de estos sectores tiene su especialidad, sus características específicas, sus regulaciones que son distintas, pues no hay forma de hacer una cooperación de tipo transversal, de manera tal de que yo creo que ese es un tema que vale la pena debatir desde el punto de vista de resultados, de funcionalidad, porque en la práctica los viceministros de área son prácticamente unos ministros desde el punto de vista de capacidad de gestión. El ministro titular está básicamente para avalar, para monitorear, pero Coordinar quizá. básicamente son los gestores de la política pública en los respectivos ámbitos. Entonces,
Yo sí creo que es una cuestión que hay que considerarla con mucha seriedad de cara al futuro, sobre todo considerando de que en cada uno de estos sectores tenemos muchísimos problemas acumulados que necesitan ser resueltos y si el ministerio consolidado, por llamarlo así, no está dando respuesta oportuna a esa situación crítica sectorial según cada caso, pues yo creo que sí, hay que pensar seriamente en la división. Antes de concluir, estimado Roberto, hablemos del gas. La licitación del campo Amistad se ha caído una y otra vez. El mantenimiento de Termogas Machala nulo por muchos años. De hecho, la propia explotación del campo Amistad está en peligro, está reduciéndose por falta de mantenimiento, los equipos y los tubos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué algo que podría ser de tanto interés para nosotros ha sido ignorado de esa manera? ¿Por qué ha enfrentado tantos obstáculos? Sé que desde el Perú, tanto en el sector público como privado peruano, viven diciendo que eso es un mito, que no hay gas ahí. Por supuesto, tienen el interés de vendernos su gas, pero hay en cambio en el Ecuador quienes dicen que es un tesoro que estamos dejando escondido y desaprovechado. Es así. Uno de los problemas es que Petroecuador ha asumido el desarrollo del campo Amistad y finalmente no tiene mayor experiencia para la producción, explotación offshore y eso en algún momento tendrá que pasar a manos privadas. Recordar que la explotación del campo Amistad, del bloque 6, eso estuvo vinculado con el proyecto de Termomachala para efectos de producir al menos 100 millones de pies cúbicos de gas natural al día para suplir esa planta y ahora resulta que esa planta lo que está produciendo son 97 megavatios porque Amistal está proporcionando poco menos de 20 millones de pies cúbicos al día. Desde luego, en lo que tiene que ver con gas natural, tenemos también el desafío relacionado al gas natural asociado de los campos de explotación en el oriente ecuatoriano, que finalmente están produciendo, quemando, más bien dicho, alrededor de 100 millones de pies cúbicos al día, que es una cantidad importante. Ahora, ya hay varios proyectos que está emprendiendo tanto Petroecuador como la empresa privada para el aprovechamiento correspondiente y disminuir ese dispendio que equivale a 25.000 barriles por día. ¿Cómo sería ese Ojo, aprovechamiento? no ¿Cómo poca transportas cosa. el gas de los mecheros a las termoeléctricas que están A del otro eso lado me del país? estoy refiriendo, sí, efectivamente, a esa quema en donde finalmente hay un desperdicio significativo, pero finalmente tenemos que apuntar a licitar esos bloques del Golfo de Guayaquil, incluido el bloque 6, porque hay que considerar un tema. El campo Amistad no es sino una pequeña parte del bloque 6 que está prácticamente en el linde con la frontera con Perú, para tener un referente, a pocos kilómetros de la costa ecuatoriana de la provincia del Oro. Pero desde luego hay expectativas de perforar más al norte, inclusive en Puná, para tratar de encontrar yacimientos de interés tanto de gas natural como de petróleo ligero. Hay por lo menos 6 estructuras que están ya establecidas dentro del bloque 6 que pueden tener algún interés prospectivo y de producción. Así que hay que comenzar a trabajar en esa Pero dirección. pues hablan de retos Los bloques del importantes Golfo en esos Guayaquil, dos. déjame terminar Sí. esto, César, que es interesante. Esos bloques ya tienen sísmica en 3 dimensiones, ¿ya? Es decir, hay una sísmica de moderna tecnología que verdaderamente permite conocer por dónde están las estructuras de interés y dónde tendría que perforarse. Es diferente de los otros bloques offshore, estaríamos hablando en Santa Elena, Manabí, Esmeralda, en donde básicamente es una sísmica bidimensional que es más vieja, de manera tal que, como digo, ya hay referente tecnológico para licitar esos bloques y ver el interés que pueda haber por parte de actores internacionales. Hasta donde nosotros tenemos intervención, hay muchas empresas que están interesadas en lo que el gobierno ecuatoriano puede hacer con estos bloques del Golfo de Guayaquil. Para concluir, porque nos está ganando el tiempo, Roberto, solamente, ¿qué tan grandes son los obstáculos que tenemos en estas dos oportunidades con el gas? Porque
Se habla del tema geográfico, la complicado que sería la construcción de infraestructura para conectar los mecheros con las termoeléctricas, y se habla del problema ambiental, en cambio, en el Golfo de Guayaquil, islas rocosas donde anidan aves de la región del Golfo, los manglares que no solamente son importantes para el medio ambiente y para la protección del perfil costero en la época lluviosa, sino también para la producción camaronera. Cómo explotar en el caso del Golfo y aprovechar en el caso de los mecheros, venciendo esos obstáculos. Bueno, en la industria petrolera hay una sentencia que se la escucha mucho repetir, que va en la línea de que uno no sabe realmente lo que tiene abajo, sino hasta cuando perfora. Y según el resultado de dicha perforación, bueno, pues hay un entendimiento cabal del potencial real de los campos, más allá de las estimaciones previas, ¿no? Mencionábamos hace un momento Sacha, y por ejemplo, está produciendo a final del año pasado 75.000 barriles por día, pero apenas está aprovechando el punto 22 de la reserva, y con recuperación mejorada podría producir 0.40. Es decir, es un yacimiento que muchos piensan podía llegar a producir 130, 150.000 barriles por día. Es decir, esa es la expectativa, pero Ecuador es un país que en el mediano plazo podría tener un pico de producción que podría alcanzar 700.000 barriles por día en la medida que las cosas se hagan bien, o su equivalente, desde luego, considerando también explotación de gas natural, que creo que es un tema que hay que priorizarlo, considerando que tanto Colombia como Perú, países vecinos que tienen estructuras geológicas parecidas a la nuestra, o a las nuestras, vale pluralizar, son países gasíferos. Perú tiene excedentes, Colombia es deficitario, pero la mayor parte de su parque termoeléctrico de generación es a gas, aproximadamente el 50% de todo lo que tiene, y está produciendo 1.600 millones de pies cúbicos al día, para tener el referente respecto a lo que hablamos de gas a mitad, que produce menos de 20 millones. La comparación es fuerte, pero eso también debería llevarnos a pensar en las oportunidades que todavía no hemos aprovechado. Ojalá se lo haga con responsabilidad ambiental, social, sostenibilidad no solamente en lo ecológico, sino en lo económico. Proyectos que para el sector privado y para el sector público traigan beneficios que duren por años, que no terminen en accidentes, omisiones o demandas, como lamentablemente ha sido en la historia reciente del Ecuador. Muchas gracias, estimado Roberto, por traernos su perspectiva, sus opiniones, sus aportes, para hablar de este sector clave para la economía del país, como es el sector de los hidrocarburos y el del gas. Muchas gracias, César. Creo que ha sido una entrevista bastante completa. Hemos abordado prácticamente todos los temas que permiten a quienes han tenido la oportunidad de vernos y escucharnos tener una idea cabal de qué es lo que está pasando con la industria petrolera del país. Un placer como siempre. Buena tarde para usted.